Hola, Dios te bendiga. Soy Andrés Quijano y por la gracia de Dios, el líder de este espacio llamado Inspira Podcast. Un espacio en donde cada persona o cada proyecto nos cuenta desde su origen hasta el presente sus vivencias y su experiencia y de cómo Dios de alguna manera incide en alguna etapa de su vida o de cómo Él permitió la apertura y desarrollo del proyecto. Quédese con nosotros, póngase cómodo, compartamos un momento donde aprenderemos de una historia que va a ser contada por nuestros invitados. Y para la primera parte del 6º episodio de la segunda temporada de Inspira Podcast, desde la ciudad de Barrancabermeja, Santander, más específicamente en la zona del centro de Ecopetrol, me encuentro con un invitado especial, más que un invitado, un amigo, al cual le agradezco el haber sacado el tiempo y sé que contándonos su historia vamos a aprender cómo Dios de alguna manera nos regala otra oportunidad. Para mí un gusto presentarle, sé que cuando mencione su nombre van a asociarlo muchas veces a alguna salida después de culto, a algunos momentos compartidos, a muchas risas, a muchos chistes, a muchos momentos de verdad que se pasan bien, se pasan bueno. Pero en esta ocasión él nos va a contar bien su historia, desde su inicio hasta su final o hasta su presente, de cómo de alguna manera Dios intervino en su vida. Así que bueno, presento a mi amigo, a Sergio Sánchez, hijo de los pastores Jaime Sánchez y Flor María Paredes. Entonces, que él sea dándonos su saludo y pues la expectativa que tiene para este podcast. Bueno, Dios les bendiga a todos los que nos escuchan. A Andrés por la invitación a este podcast. Bueno, la verdad que primera vez que participo en esto y siempre pues apoyando el proyecto que tiene mi gran amigo Andrés con esto, que Dios lo ha bendecido de manera muy especial. Y bueno, sí, sacando el espacio para hablar un poco de lo que ha sido nuestra vida, de cómo fue nuestros inicios, cómo fue nuestro desarrollo, tanto en lo espiritual, pero también, digamos, en los momentos en los que nos alejamos un poco de Dios, pero que en medio de todo, pues Dios siempre mantuvo su misericordia, mantuvo su gracia y que gracias a Él, pues hoy en día, pues estamos aquí eh, sirviéndole al Señor, eh, recordando de que sin Dios nada podemos hacer. Y bueno, de verdad que un saludo para todos. Y Andrés, pues bienvenido aquí a Barranca Bermeja, a la que llaman la bella hija del sol, pero bastante duro el calor, pero aquí estamos. Así es, bueno, estamos grabando la sesión de noche, creo que es como el horario más apropiado para sentirnos como más a gusto, porque la verdad, hacerlo de día, no, definitivamente se nos hace tedioso y un poco fastidioso. Entonces, pues, siempre nuestra rutina de podcast arrancamos con el origen de la persona, y exactamente es, ¿usted dónde nace, Sergio? ¿En qué ciudad o municipio? Bueno, yo exactamente nací en Bucaramanga, pero mis padres me registraron fue en Lebrija, entonces apareciera que yo hubiese nacido en Lebrija. Sin embargo, sí nací en Bucaramanga, pero pues me considero lebrijense de nacimiento, puesto que desde el momento en que nací, ese mismo día me llevaron a Lebrija. Me llevaron a Lebrija y pues bueno, fui registrado allí en este hermoso, la capital piñera de Colombia. Bueno, Sergio, asumiendo que usted nace, creo que en una familia cristiana, sí, que me confirma ahora. Uno, bueno, arranca la infancia siempre como con un hobby, con un juego y cosas así. Yo no tenía un juguete predilecto, ¿no? En su caso, ¿lo tiene o lo tenía? Sí, claro, en este momento incluso aún lo tengo, aún lo guardo. Es un carro de policía, que fue como el mejor juguete que tuve. Y claro, aún lo conservo, es mi recuerdo de infancia y lo cuido muchísimo. Y ahí lo tengo guardado en mi habitación. Chévere que usted aún conserve el juguete, ¿no? Más que todo como uno de niño, era mucho o los carros o
o algún muñeco, ¿no? Un soldado o un superhéroe. También en esa etapa uno tiene su programa favorito, el predilecto, el que uno siempre quiere ver. ¿Cuál era el suyo? Bueno, mi programa favorito fue siempre La Pantera Rosa. Era el que nunca me perdía, pero también había otro programa que me gustaba mucho, que era Tony y Jerry. Pero sí, esos dos programas para mí eran infaltables. Ah, bueno, y El Chavo, ¿quién no vio El Chavo, no? Sí. Pero sí, en cuanto a muñecos, sí, eran mis favoritos. Uno siempre, en una familia cristiana, tiene muy subrayado en el tema del domingo. El día domingo es para ir a la iglesia. Siempre a uno de niño le enseñaron a uno eso, ¿no? Yo imagino que en ese contexto de la iglesia, cuando uno pasaba adelante en el turno de que los niños tienen que cantar, a usted, ¿cuál coro le llamaba más la atención? Bueno, en esa época, uy, sabían tantos coros de niños tan bonitos en esa época. Y era especial, incluso aquí haciendo como un paréntesis, era especial incluso ir a la escuela dominical porque, bueno, aunque hoy en día algunas iglesias lo hacen, pero digamos que hoy en día los niños, digamos, les da como más pena participar o de pronto pasar al altar. A nosotros nos encantaba que nos pasaran al altar para decir versículos, nos encantaba competir versículos y quién cantaba más coros. Pero sí, uno de esos era Jonás no le hizo caso, era como que más me gustaba y el que más recuerdo. Pero sí, la escuela dominical para mí era súper especial, como todos. Y pues no puede faltar las clases. Y entre esas clases, ¿recuerda algunos maestros? Sí, claro, recuerdo algunos maestros allí en la iglesia de Lebrija, la hermana Mónica Mendoza, recuerdo a la hermana Onésima, recuerdo a la hermana Amalia Contreras, también una gran mujer, incluso de las que siempre ha estado en Lebrija. Al hermano Julián Uribe, que hoy en día incluso es pastor, son los que yo más recuerdo en este momento, muy buenos profesores. Ya para ir redondeando un poco la temática de infancia, uno tiene siempre recuerdos de amigos de la cuadra, el comportamiento en la casa, en el colegio. ¿Cómo usted considera que fue su infancia? ¿Cómo la resume? ¿Qué recuerda de ella? Bueno, la etapa de infancia es la mejor etapa. Para mí, yo digo que gracias a Dios porque pude disfrutar de mi infancia sanamente, sanamente. Primero porque fui un niño cristiano, en donde mis amigos eran de la iglesia, donde uno se ponía feliz de encontrarse con los amigos en la iglesia, molestábamos con los amigos de la iglesia, le hacíamos picardías a los hermanos, pero éramos felices. Incluso disfrutábamos de los 31, porque en esa época, pues en Nebrija, los 31 había costumbre de que se daba la comida para toda la iglesia y nosotros ahí disfrutábamos, echábamos pólvora, jugábamos con los de la iglesia. Entonces digamos que la amistad con los de la iglesia, espectacular. Con los del colegio también espectacular porque yo casi que estudiaba con los mismos, con los que vivían en mi cuadra. Entonces nos conocíamos, nos íbamos todos al colegio, regresábamos, en la tarde jugábamos a la lleva, a las escondites por todo el barrio. Digamos que en esa época la infancia de nosotros, espectacular. Digamos que nada comparación como la de hoy en día. Hoy en día los niños nacen con un celular. Desafortunadamente se les ha quitado como esa manera de disfrutar la niñez. Ahora reemplazaron un trompo, reemplazaron un juego en la calle por un celular y puedo decir con gratitud, puedo decir con mucha felicidad de que pudimos y creo que fuimos la última generación que disfrutamos de ese tipo de infancia. Sí, yo creo que sí, creo que fuimos la última y bueno, gracias a Dios por esa tan bonita infancia que nos tocó. Bueno, termina la infancia, que es un proceso que todo ser humano le toca atravesar sí o sí, sea buena o sea mala, y empieza la transición de adolescente. Ahí es donde uno dice,
hay muchos cambios, ¿no? Uno como en su carácter, el entorno, bueno, pasan cosas. ¿En usted cómo fue el tema de esa adolescencia? ¿Cómo fue esa transición? Bueno, la transición en la adolescencia siempre va a ser una etapa dura, porque como para, o sea, en diferentes épocas, sea la época que sea, la adolescencia siempre va a marcar ese paso de la niñez a, a la parte joven, casi adulta del ser humano, y es donde prácticamente hay muchos cambios, unos para bien, otros para mal, pero digamos que algunos vivimos unas etapas más duras que otros. Tal vez en la adolescencia a veces cometen el error de dejarse llevar por los amigos que comienza uno a conocer fuera de la iglesia y comienza uno como a desviarse un poco, ¿no? Comienza uno como a olvidar esos principios, o digamos que olvidar, no, digamos que hacer caso omiso a esos principios con los cuales uno fue instruido, fue uno enseñado desde la niñez. Entonces sí produce varios cambios, por lo menos en mi vida comenzaron pues las malas amistades, y esas malas amistades pues dice la Biblia que corrompen las buenas costumbres, ¿no? Y en ese caso pues claro, comenzaron a hacer en mi vida ese tipo de sí, digamos que comenzaron a cambiar mis principios por querer disfrutar, ¿no? Porque el adolescente piensa que en la iglesia no se disfruta y comete uno el error de querer probar mundo y querer como saltarse a las normas bíblicas. Y bueno, ahí es donde comienzan los problemas también, porque se sabe que el que se aleja de Dios, pues difícilmente va a tener días buenos. Pero bueno, eh, digamos que eh, puede en parte uno arrepentirse de haberse dejado, digamos que, llevar por esas situaciones y llegar hasta un punto donde pudimos incluso haber tocado fondo, porque eso pasó en mi vida. Pero Dios sigue siendo bueno y seguirá siendo bueno y fue bueno en esa época porque a pesar de todo me guardó, me ayudó y aquí estamos por la gracia del Señor. Y bueno, ahí viene pues, eh, bueno, antes de todo eso, pues fue mi bautismo. Yo me bauticé muy joven, casi niño. Yo me bauticé en la edad de 11 años. No digo que haya sido un error bautizarme a esa edad. Nunca será un error bautizarse o tomar la decisión de bautizarse. El error más bien de uno es alejarse de Dios. Porque uno dice, no, es que se bautizó muy niño y no sabía lo que estaba haciendo en ese momento y hubiese esperado un poco más. No, para nada. Ese era el momento que yo escogí para bautizarme. Estaba muy seguro de lo que había hecho. No estaba haciendo algo fuera o en contra de mi voluntad. Pero desafortunadamente no nos mantuvimos y eso llevó a que uno cometiera de ahí en adelante una serie de errores que podemos decir nos arrepentimos, ¿verdad? Pero bueno, eh, Dios siempre tiene propósitos con la vida de alguien y cuando hay propósitos en la vida de alguien, aunque se cometan errores y aunque de pronto se desvíe o se haya uno desviado del camino, si esa persona está para ser salva, créame que Dios hará como la parábola de las ovejas, ¿verdad? Dejará sus 99 por buscar a esa que se perdió y nosotros fuimos esa ovejita que nos perdimos, esa ovejita que se extravió del rebaño y Dios fue y dejó las que tenía y nos buscó y nos encontró y aquí estamos. En resumen, podemos concluir que, bueno, usted en esa adolescencia tuvo mucha influencia de sus amigos y que mientras en Suratá sus padres estaban ejerciendo el ministerio pastoral, usted estaba en Bucaramanga. ¿Cómo describe
cuando termina la etapa del colegio, que como puede se las arregla para cumplir y poder graduarse, por la mente que se le pasa a Sergio, es decir, ¿qué hay de aquí para allá para mi vida? ¿Qué pensaba usted en ese momento? Bueno, esa etapa también fue dura porque fue preciso en ese momento cuando mi padre, sí, como usted lo menciona, sale al ministerio y el cambio, digamos, a esa edad de dejar una iglesia grande, de dejar los amigos de la iglesia, de dejar la familia que estaba incluso ahí cerca y llegar a un pueblo a ser un completo desconocido, a ser el único cristiano o mal dicho evangélico en ese pueblo, uy, para mí generó en mi vida un conflicto bastante grave, porque digamos que llego a un pueblo y llego a estudiar a un colegio donde el único cristiano era yo, o como me decían, yo era el único evangélico. Entonces, ese primer año, casi que año y medio, sufrí el bullying de la vida. Era prácticamente todo un colegio contra mí solo, donde todo el mundo me la montaba, donde todo el mundo me golpeaba, donde todo el mundo me gritaba evangélico, aleluya. Bueno, cuánta cosa se les ocurría, porque todos los días me llevaba mi insultada, todos los días me llevaba mi golpe, todos los días me llevaba el bullying de la vida. Digamos que los primeros meses para mí fueron durísimos, pues claro, un niño de 11 años que llega a un pueblo totalmente desconocido y que todo el mundo está en contra de uno, pues afecta bastante. Pero digamos que a medida que va pasando el tiempo, voy haciéndome amigo de alguno, de otro, hasta que con decirle que en grado 11 terminé siendo el personero de ese colegio. Terminé siendo el personero y fue algo muy chistoso porque realmente ni pensar de que a la final pasé de ser el más odiado a, en cierta manera, ser el más querido en ese colegio, de los que podríamos decirlo, los que más se mostraban en el colegio. Aunque después de eso tomé confianza y ahí fue donde comenzaron los errores porque al agarrar confianza, bueno, me sentí como con la libertad, podría decir, de que entonces pasé a ser el que se la montaban, a ser el montador, a ser el cansón, a ser el pitoso, pues, como decimos. Entonces ahí fue donde comienza una etapa donde sale a surgir otra parte de mi vida, donde me muestro más cansón, más, digamos que en la niñez yo era cansón, pero era pícaro, pícaro en la iglesia, de picardías. Pero ahí sí ya comienza uno como a dejarse influenciar y ya no era el pícaro ese inocente, sino que ya comenzamos a adquirir malicia y bueno, comienza uno a vivir otra etapa. Y entonces pasé también ser el único cristiano, el único evangélico, entonces también pasé a ser como que mire, el hijo del pastor y andando en malos pasos. Digamos que no era muy bueno para el ministerio de mi padre en ese momento, por eso yo mismo, cuando termino el colegio, decido irme de la casa. Decido irme de la casa porque yo sabía que no iba a ser conveniente para mi padre el hecho de que yo fuera el, la oveja negra, pues ahí, el que mi padre predicaba una cosa y yo me comportaba de otra manera. Pero yo tuve por lo menos el valor de decir, me voy de la casa. Desafortunadamente, y lo digo, han habido personas que sí hicieron mucho daño al ministerio de sus padres y nunca se fueron de la casa de los papás. Y hoy en día se les juzga bastante, ¿no? Aunque yo no juzgo a nadie porque realmente yo tengo rabo de paja, pero digamos que tomé valor para decir, no, me voy de la casa. Si voy a vivir una vida desordenada, si voy a comenzarme a como quien dice, a probar mundo, pues lo hago, solo lo hago para no afectar a mi padre, pero de todos modos, a ellos les afectaba mucho el hecho de que el hijo único, porque soy hijo único, se hubiese ido de la casa simplemente
para cometer locuras. Y bueno, ahí, esa etapa, se vienen un resto de cosas. Así es. En esa vida de casa de sus padres, ¿cómo transcurre su vida? Me imagino que usted está en otro lugar, ¿a dónde llega? ¿Y ahí qué pasa? Bueno, yo inicialmente, después de que me fui de ahí de Suratá, salió una oportunidad porque yo incluso en el colegio tuve, digamos que yo estaba perdiendo 11. Yo realmente iba a perder 11, pero no por materias perdidas, sino por indisciplina. Ya prácticamente tenía el grado terminado, pero resulta que conté con la suerte de que tuve un buen IFES. Ese IFES pues aumentó el escalafón del colegio en la zona de esa zona, Sotonorte. Entonces digamos que tuvieron compasión de mí y dijeron, no, pues nos ayudó, listo, lo vamos a pasar porque pues realmente destacó en el IFES. Gracias a Dios porque yo fui de los únicos que nunca tuve un entrenamiento para el IFES. Yo me acuerdo que en esa época gran mayoría de mis compañeros hicieron a Marco y bueno, se entrenaron para el IFES y yo fui el que más destaqué. Entonces eso hace que yo no pierda 11 y yo pensaba que con ese IFES podía pasar a estudiar a la UIS porque yo deseaba estudiar en esa época en la UIS, pero resulta que no me alcanzaba para lo que yo quería, entonces salió el introductorio para el Socorro, me voy para el Socorro, pero estando en el Socorro, pues desafortunadamente con el esfuerzo que hizo mi padre de pagarme ese introductorio, porque él en esa época estaba en una obra muy pequeña, donde sus ingresos eran muy escasos, apurado, alcanzado para el mercado, pero él hizo un esfuerzo, digamos que sobrenatural para que yo me fuera a estudiar al Socorro, pero desafortunadamente no aproveché esa oportunidad. Entonces termino fracasando ese introductorio, sí. Me voy para San Gil a trabajar, duré un tiempo trabajando en San Gil, pero a la final termino regresando nuevamente a Lebrija, después de tantos años de que ya había salido de Lebrija. A la final la vida me da tantas vueltas que termino nuevamente en Nebrija, trabajando y estudiando. Bien, usted está en una rutina en ese momento de trabajar, estudiar, trabajar, pero de un momento a otro usted dice, no, no quiero seguir estudiando. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Bueno, estando en las unidades, pues yo comienzo a trabajar, bueno, antes de los 18 no había tenido la oportunidad de trabajar como en una empresa, pues digamos que hasta ello decía, bueno, estudio, trabajo con lo poquito que gano. Yo incluso trabajé en una Fruver en esa época teniendo 16 años y lo que me pagaban en esa época era 80.000 pesos semanales. Eso era algo como irrisorio para todo lo que yo hacía. Ahí fue donde yo comencé a adquirir un poco de experiencia tanto en la vida laboral como a descurtirme también, por decirlo así, porque ese trabajo en mis 16 años fue muy pesado. Yo realmente aquí, sin pena lo digo, yo en esa época fui cotero. Eso era mi labor. Fui un cotero. Descargaba camiones con verdura y volvía y cargaba un camión con verdura. Pelaba cebolla, arreglaba cebolla, le hacía el aseo a la frube. Ese fue mi trabajo a mis 16 años, donde duré 2 años. Y digamos que eso me ayuda para decir, no, yo tengo que avanzar en mi vida, quiero trabajar en una empresa legal, quiero ganarme mi buen sueldo, mis cesantías, mi liquidación. Y cumplo los 18 y comencé a trabajar en una estación de gasolina como bombero. Fue mi primer trabajo en empresa. Lo recuerdo porque ese fue para mí como el inicio de comenzar a tener una vida laboral ya por empresa. Y hasta ahí yo seguía estudiando porque pues tenía la responsabilidad del estudio y todavía. Pero ya cuando cambio de trabajo, que ahí fue cuando entras a trabajar a Pastor Julio, como preventista, digamos que me comenzó a ir muy bien. Dios lo que sí me regaló, no me regaló tanto el don como le da a ciertas personas, como de la música, el canto, que desearía tener, pero me dio un don de comercial para hablar impresionante. Yo era muy bueno para vender. Y pues claro, empecé a ver la plática, empecé a ver plática, empecé a ver plática
Desafortunadamente, y no fue por falta de consejo, porque mis papás me aconsejaban mucho la parte del estudio, más bien fue por irresponsabilidad mía de retirarme de estudiar para dedicarme solamente a trabajar. Y eso hace que incluso pues me retire de la universidad al ver que estaba pues ganando dinero. De repente está usted en el trasegar de tener un empleo formal y bien pago, ¿no? Que eso era su ambición en ese momento. Pero entonces ahí se le aparece a usted, me imagino, ciertas personas que empiezan a hacer su parche, su grupito. ¿Cómo fue para conocerse con ese grupo y qué trae a la convivencia? Claro, en esa época yo me conozco con mi gran amiga, que si llega a escuchar este podcast, le mando muchos saludos. A mi gran amiga Laura León, me conozco con ella. Bueno, aunque yo ya me conocía con ella hace un tiempo. Yo me conocía con ella ya antes de entrar a estudiar, pero claro, ahí ya hago un parche con Laura, con Natalie, me acuerdo de Laura Argüello. E incluso armábamos planes y uno de los primeros planes que hicimos fue ir a pasear a San Gil. Entonces, ahí es donde yo conozco a Natalie Carreño. Ese día fue una locura, fue lo mejor. Fuimos incluso los tres montados en una sola moto. Fuimos a Barichara, Villanueva, San Gil, sin casco, sin nada. Y así anduvimos todo el día, todo el tiempo. Hicimos torrentismo, hicimos parapente, canotaje. Y claro, me distingo con ellas y bueno, de ahí comienzan los planes, comienzan y pues claro, cómo no recordar esos tiempos tan chéveres y, y recordar lo que hicimos en esa época. Entre esos planes, usted conoce a más gente, pero hay uno en especial que no va, ya uno empieza a maquinar aquí con Sergio, porque de entre ese pache que él conoce, aquí ese su servidor quien les habla, entra. Pero entonces, yo me adelanto un poquito a Sergio para que él prosiga con el relato. Es, bueno, la versión de él, ¿no? Yo a Sergio lo conozco en una convención. Recuerdo bien que en el 2014. Entonces, domingo en la tarde en el Pilar, ya Sergio, ya conozco a Natalie porque yo con Natalie asisto a la misma congregación. Me presenta a Sergio y nos vamos armando un convito ahí. Entre esos, uno, un personaje que nosotros, bueno, con el tiempo nos hicimos muy amigos de él, con Mateo Lozada. Quizás lo vaya a escuchar también este podcast. Y nos vamos a comer bueno, es que ustedes si mencionamos el nombre no es que sea, bueno, mal, ¿no? Pero entonces en ese entonces se llamaba Dulce Pecado. Íbamos a plan de comida, como todo, ¿no? Pero entonces nosotros finaliza el 2014 y en diciembre armamos un plan. Entonces yo quiero que nos cuente cómo armamos el plan, cómo le cuentan aquí a Sergio, de para dónde vamos y cómo se dio todo. Bueno, después de todo eso, sí, gracias a Dios fueron buenos tiempos. ¿Para qué? Yo me acuerdo que en esa época, pues, los planes sí, eran eso, salir a comer. Me acuerdo de esa salida allá a Dulce Pecado, fue un parche muy bonito. E incluso en esa época, bueno, aparte de Mateo, fueron varios. Me acuerdo de ese, bueno, conozco aquí a Andrés, claro. Andrés, Mateo, bueno, Mateo ahora vive en el exterior. Ya poco hablo con él, pero pues le recuerdo. Y estaba una serie de jóvenes que desafortunadamente hoy en día ya no están con nosotros en la iglesia. Pues no los quiero mencionar de pronto, no porque, sino por respeto a ellos, porque de pronto no quiero como armar polémica, pero sí fueron jóvenes que fueron de nosotros, pero que desafortunadamente ya no están con nosotros, pero bueno, que Dios aún tenga misericordia de ellos, pero eran planes muy chéveres. Y bueno, luego de eso seguimos con nuestro pequeño grupo de amigos, en este caso Andrés entra a ese pequeño grupo de amigos,
con Laura, Natalie, y también recordando a Alejandro Cortés, que también nos acompañó en ese paseo que armamos a Medellín. Fue algo que se armó de la noche a la mañana. Era la primera vez que íbamos a Medellín. Bueno, en mi caso era la primera vez. Em, y bueno, esos planes que uno arma de repente y que se logran hacer, ¿no? Y que fue como que, bueno, vamos para Medellín en 2 días, busquen plata, armen maleta y nos fuimos. Y yo digo que esos planes que se arman así de repente son los mejores. Uf, nada mejor como lo que no se planea, realmente. ¿Sí sale de una? Ajá, exacto. Entonces, ay, ese viaje fue espectacular porque digamos que fue la primera vez que yo viajaba con un grupo de amigos y grandes amigos, en este caso también Andrés, y bueno, fuimos a Guatapé, a Pueblito Paisa, la pasamos muy chévere. Y bueno, en medio de todo eso, pues pasaron cosas de que, mejor dicho, uno con las ganas de conocer esos parques de allá de Medellín, de disfrutar y bueno, pero no, muy chévere con Laura, con Natalie, Andrés, Alejandro, incluso otro Alejandro allá en Medellín también estuvo con nosotros. Y no, lo chévere de todo eso fue comenzar yo ya comencé como a salir de mi entorno y comencé a armar planes y no fue el último plan que armamos. Íbamos a comer, salíamos a disfrutar y qué chévere porque aquí con Andrés pues recordando, bueno, desde hace ya años que nos conocemos y recordando también pues el hecho de que aún estemos aquí como amigos, porque cuántos de nosotros tuvimos amigos en el pasado y ya ahora en estos momentos ni nos hablamos ya, ni recordamos esos amigos, pero qué bueno incluso compartir en este nuevo proyecto que tiene aquí mi gran amigo Andrés y que tiempo después, ¿quién iba a pensar que yo iba a estar aquí con él haciendo un tremendo podcast? Sí, sí. Ya tiempo de moderniza, ya uno no es entrevista, sino podcast. Bien, después de Medellín, ya la cosa se pone de más nivel y Sí, claro. ya su vida ya empieza a tomar un color bien, bien, bien interesante. Exacto, ya se lo he dicho. ¿Cómo transcurre después de ese viaje de Medellín en la vida de Sergio? Bueno, digamos que el viaje a Medellín no es que haya marcado mi vida para yo decir, bueno, ese viaje hizo que yo comenzara a actuar diferente. De por sí yo ya venía actuando diferente. Claro, Medellín fue uno de los paseos que más recuerdo porque fue el primer paseo que hice fuera de mi ciudad y pues cómo no recordar uno su primer viaje y cómo no recordar a las personas con las que estuvo en ese primer viaje. Luego de eso, pues claro, desafortunadamente, pues yo incluso por una época, creo que incluso nos alejamos un poco porque Andrés, como siempre mantuvo en su puesto, siempre admiro eso de Andrés, admiro bastante eso de Andrés porque realmente ha dado ejemplo de que uno puede pasar su juventud, disfrutar la juventud sin tenerse que apartar de la iglesia y eso de verdad se lo admiro mucho porque ha sido de los pocos amigos que yo siempre, desde que lo conocí en la iglesia y años después y aún lo sigo viendo en la iglesia, nunca se apartó de la iglesia y eso lo admiro, pero desafortunadamente hubimos otros que no fue así, que no fue ese, no hicimos las cosas al derecho como debía ser. Y pues claro, comencé una vida ya muy, pues como se le llama, me descarrié de la iglesia, dejé de ir a la iglesia, comencé ya a tener amigos y amistades que ya no convenían, incluso los trabajos en los que estaba, pues ya yo mantenía, ya era con mis parches de los compañeros de trabajo y esos compañeros de trabajo, pues sus planes eran de fiesta, de rumba, de tanta cosa.
Y ese era mi entorno. Entonces digamos que me alejo un poco de ellos porque pues ellos ya no entraban en mi entorno y pues claramente ellos no iban a andar conmigo para esos planes. Me alejo un poco de ellos y comienzo a tener otra clase de amigos, aunque nunca olvidando a mis amigos originales. Pero sí, digamos que cambio mi entorno y ahí donde pues desafortunadamente pasan varios años en los que puedo decir que fueron como 8 años aproximadamente o un poquito más en los que yo me alejé de la iglesia. Mucho tiempo perdido porque ese tiempo es el peor perdido que uno puede tener. No me siento orgulloso de haber perdido ese tiempo, ni me siento orgulloso de haber dicho, ay, es que yo hice esto, aquello para nada. Antes, por el contrario, si yo me acuerdo en este momento de todo lo que hice, me avergüenza bastante, porque no era la manera de disfrutar la vida. No era la manera, incluso para los que puedan escuchar este podcast, realmente un consejo y a los jóvenes que nunca se aparten de los caminos de Dios. El mundo nada bueno deja, solo deja malos recuerdos, solo deja vergüenza, frustración, porque eso es lo que hace el mundo, frustra los sueños de la gente, acaba con la bendición que Dios tiene para cada uno, se aleja uno de Dios bastante y no es lo mejor, jamás va a ser lo mejor. Pero bueno, digamos que fue un tiempo, como lo dijimos, bastante oscuro, bastante duro en mi vida, porque yo tenía temor, por más que sea yo lo que hacía, siempre recordaba, carajo, yo tengo que volver a la iglesia, yo tengo que retomar mi vida, pero fue bastante complicado, bastante difícil ese tiempo, esa época. Vamos a dejar hasta este punto el relato de la historia de Sergio, pero porque en la parte 12 es donde se viene lo emocionante y es cuando viene ese proceso de transformación de 180 grados en la vida de él y cómo Dios empieza a influir de manera positiva en su vida. Sé que va a estar bueno, los voy a invitar a que la parte 2 no se la pierdan el próximo miércoles y que estén muy atentos como siempre lo han estado en los anteriores capítulos de esta temporada 2. Y bueno, Sergio va a estar ahí contándonos más, pero lo vamos como le dije en un principio de este podcast, cómo Dios le brinda otra oportunidad y ver el Sergio de hoy, que de verdad pues da mucho de qué admirar. Así que Dios les bendiga, pendientes en Spotify y YouTube, donde nos pueden oír todos los miércoles en Inspira Podcast. Si has llegado hasta el final de nuestro capítulo podcast, me permito agradecerte. Sé que has sacado un tiempo valorable de tu casa, o tu trabajo, o transporte en el que vas, o por doquiera que te encuentres. No olvides seguirnos en Instagram como Inspira Project _ para que estés al tanto de toda nuestra programación. Mil bendiciones.